Cuando abrí la puerta del baño y lo vi allí, con un ramo de flores en la mano, el mundo pareció detenerse. No era mi esposo. No era quien esperaba. Estaba envuelta solo en una toalla con el vapor aún suspendido en el aire, y él me miraba con una mezcla de sorpresa, culpa y algo más que no supe nombrar. Sus ojos no bajaron. No se excusó de inmediato. Solo se quedó quieto como si el tiempo se hubiera detenido entre los azulejos húmedos y el perfume del jabón. Mi primer impulso fue gritar. Correr. Cubrirme mejor. Pero nada de eso sucedió. No sé si fue la confusión, la vergüenza o el hecho de que alguien me miraba de una forma que no sentía desde hacía años. Esa fue la grieta. No la única, no la más profunda, pero sí la que marcó el principio de todo. Porque lo que pasó después, esa noche, ese mensaje, esa mirada, no fue improvisado. Y aunque quisiera decir que todo fue un accidente, que no lo vi venir, estaría mintiendo. Así que antes de contarte por qué ese ramo de flores lo cambió todo, déjame llevarte atrás. Al momento exacto donde comenzó a desmoronarse lo que parecía firme. Pero antes, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y respóndeme con honestidad, ¿alguna vez alguien te miró de una forma que te hiciera cuestionar todo lo que creías tener claro? Desperté con la misma alarma de siempre al mismo horario, con el mismo silencio que lleva meses habitando nuestra habitación. No fue nada especial. Solo un día más. Me senté en la cama y miré hacia mi lado, su cuerpo aún dormía, de espaldas, envuelto en las sábanas que ya no compartimos. Observé la curva de su hombro, su respiración pesada, ese leve ronquido que aparece cuando duerme profundamente. Durante años ese sonido me reconfortó. Hoy solo me recordó que estaba sola, incluso acompañada. Me levanté sin hacer ruido. Preparé el café, puse las tostadas, encendí la radio. Todo como siempre. La rutina era mi armadura. La repetición, mi forma de no pensar. Mientras revolvía el azúcar en su taza, pensé en cómo, sin darnos cuenta, habíamos dejado de tocarnos. No hablo solo de lo físico. Hablo de esa forma en que las personas se miran cuando aún quieren descubrirse. Cuando aún importa. Él bajó pasados 20 minutos. Llevaba la camisa arrugada, el mismo reloj de siempre y el teléfono en la mano. Me dio un beso en la frente, apenas un roce, y se sentó frente a mí. Mañana salgo temprano, dijo sin levantar la vista. Me mandan a supervisar lo de la sucursal en la costa. Asentí. No pregunté cuánto tiempo se iría ni con quién viajaría. Ya sabía que serían 5 días. Que no llamaría mucho. Que volvería con un detalle comprado en el aeropuerto como un ritual sin alma. Terminó su desayuno, me dijo gracias y salió. El portazo fue el único sonido fuerte de la mañana. Me quedé de pie con la taza aún en la mano, sintiendo como el silencio volvía a llenar la casa como una marea inevitable. Decidí limpiar. Siempre limpio cuando no sé qué hacer conmigo. El polvo detrás de los estantes, los cajones que nunca revisamos, los vidrios que ya estaban limpios. Me puse música, abrí todas las ventanas y dejé que el aire corriera. Quizás inconscientemente esperaba que ese aire también me despejara por dentro. Fue entonces cuando lo vi. El camión de mudanza se estacionó frente a la casa contigua. Un par de hombres descargaban cajas, muebles envueltos en plástico o electrodomésticos. Y luego apareció él. Alto, con una camisa blanca arremangada, jeans viejos y un gesto tranquilo. Daba instrucciones, revisaba una lista, se reía con uno de los trabajadores. Me quedé observándolo desde la ventana, sin intención de esconderme. No fue curiosidad, fue otra cosa. Una especie de inquietud. Había algo en su manera de moverse, en cómo hablaba, que rompía con la monotonía visual de mi calle. Cerré la cortina avergonzada. No sabía por qué me sentía así. No había hecho nada malo. Pero mi corazón se aceleró sin permiso. Por la tarde salí al jardín. El sol aún estaba fuerte, pero me hacía bien sentirlo en la piel. Regaba mis plantas intentando no mirar hacia su casa,
aunque mi cuerpo no me obedecía del todo. Y entonces sucedió. El rociador se soltó y el agua me empapó de golpe. Solté un grito leve, más por sorpresa que por molestia. Antes de que pudiera reaccionar, lo vi acercarse con paso rápido. ¿Estás bien?, preguntó, ya junto a mí. Sí, solo fue el agua, respondí, riendo nerviosa. Él se agachó, revisó el conector del rociador y lo ajustó con habilidad. Sus dedos eran grandes, seguros y se movían con precisión. Cuando se levantó, me miró directamente a los ojos. No fue una mirada invasiva. Fue presente. Como si realmente me viera. Me llamo, bueno, no importa ahora, dijo con una sonrisa ligera. Solo vine a ayudar. Me mudo solo. No quería causar molestias. No es molestia, dije sorprendida por mi propio tono. Tienes un jardín hermoso. Gracias, contesté cruzando los brazos, consciente de mi ropa mojada. Se despidió con un gesto simple y volvió a su casa. Yo me quedé ahí sintiendo el calor en las mejillas, el corazón acelerado sin razón lógica. Volví dentro, subí a la habitación, me cambié de ropa sin dejar de pensar en él. Esa noche me miré al espejo antes de dormir. Me quité la ropa con lentitud, como si redescubriera mi cuerpo. Noté líneas que antes no estaban, pero también noté formas que aún tenían fuerza. Me puse una bata más suave, me solté el cabello. No por él. No por mi esposo. Por mí. Me serví una copa de vino. Abrí la ventana del cuarto. El aire olía a tierra mojada y a jazmines. Me senté en la cama y dejé que la brisa me envolviera. Pensé en todo lo que no había dicho en años. En todas las veces que me callé por no incomodar. Por ser buena. Por no provocar. El celular vibró. Un mensaje de mi esposo, ya estoy instalado. Te aviso si necesito algo. Nada más. Apagué el celular sin responder. Y me dormí con la sensación extraña de que algo dentro de mí había empezado a moverse. Como si ese encuentro fugaz hubiera dejado una semilla. Pequeña. Discreta. Pero viva. Y yo, no sabía si quería arrancarla o dejarla crecer. A la mañana siguiente el sol se filtraba con más fuerza por las cortinas, como si el día insistiera en que lo notara. Me desperté antes de que sonara el reloj, algo inusual en mí. No me sentía especialmente descansada, pero tampoco podía quedarme más tiempo acostada. Había una inquietud revoloteando dentro de mi pecho, una especie de urgencia muda que no sabía cómo nombrar. Me vestí con calma, eligiendo una blusa que solía usar para las cenas especiales. No había una razón concreta, solo me sentía distinta. Preparé el desayuno como siempre, aunque esta vez, solo para mí. La casa estaba en silencio. Ni el sonido del agua corriendo ni el eco de sus pasos bajando por las escaleras. Era extraño no tener que compartir el espacio. Y sin embargo, no me sentía sola. Había una presencia latente como si algo invisible me acompañara desde que abrí los ojos. Al salir al jardín, lo vi. Estaba podando unos arbustos al costado de su casa. Vestía una camiseta gris sin mangas y pantalones deportivos. No parecía haberse percatado de mi presencia, pero apenas me acerqué al seto que separaba nuestras propiedades, alzó la mirada. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo sonrisa esta vez. Solo un gesto neutral, pero su mirada se sostuvo en la mía más de lo necesario. Luego volvió a sus arbustos. Regué las plantas sin prisa, evitando mirarlo de nuevo, aunque lo sentía allí. Cada paso suyo. Cada movimiento con las tijeras de podar. Como si el jardín ahora compartiera dos respiraciones. La mía y la suya. Cuando terminé guardé la regadera, pero en lugar de entrar de inmediato, me quedé unos minutos sentada en el banco de piedra bajo la bugambilla. Necesitaba ese aire fresco. Necesitaba entender por qué me sentía tan viva de repente. Y tan culpable. Más tarde, mientras barría el pasillo del frente, escuché que alguien llamaba a la puerta.
Me sobresalté. No esperaba visitas. Al abrir, allí estaba él. Sostenía una caja de cartón mediana con ambas manos. Esto estaba en mi entrada. Creo que es tuyo, dijo sin dar muchos rodeos. Tomé la caja con cuidado. Era una de las que mi esposo había dejado preparadas para donar, con revistas y libros viejos. Lo miré, algo descolocada. No por la caja. Por su proximidad. Por el leve olor a madera y sudor que traía consigo. Por cómo sus ojos no evitaban los míos. Gracias, murmuré sintiéndome torpe. Él asintió y se dio vuelta para marcharse, pero antes de alejarse del todo, se detuvo. Sin girar completamente dijo. Si alguna vez necesitas ayuda con algo, estoy justo al lado. Y siguió caminando. Lo observé alejarse hasta que cerró la puerta de su casa. Me quedé allí en la entrada, con la caja entre las manos, sintiendo que lo que acababa de pasar era mucho más que un simple favor entre vecinos. Guardé la caja en el salón y me senté en el sofá. Por primera vez en años, sentí un vacío incómodo en mi estómago que no tenía que ver con el hambre. Era un vacío de contacto. De cercanía. De ser mirada como una mujer y no como parte del mobiliario doméstico. Durante la tarde traté de distraerme leyendo, pero mi mente no cooperaba. Me encontraba volviendo una y otra vez al momento en que él se detuvo en la puerta. A su tono de voz. A como dijo justo al lado. Era un ofrecimiento inocente, sí. Pero había algo en cómo lo dijo. Una capa por debajo. Una intención que no me animaba a descifrar del todo. Al atardecer, decidí hornear un pastel. No porque tuviera antojo, sino porque necesitaba ocupar mis manos. Me descubrí preguntándome si a él le gustaban los dulces. Nunca antes había hecho algo pensando en otro hombre. No así. No de esa forma. Me sentí ridícula. Pero también viva. Y esa contradicción me dolía. Cuando cayó la noche me asomé a la ventana. La casa del vecino estaba a oscuras. Supuse que habría salido. Me sentí decepcionada, lo que era absurdo. Cerré las cortinas con un suspiro y me fui a duchar. El vapor llenó el baño rápidamente. Me quedé un rato más de lo habitual bajo el agua caliente, dejando que el líquido resbalara por mi espalda, por mis brazos, como si pudiera borrar todo lo que me rondaba la mente. Al salir, me envolví en una toalla y comencé a secar mi cabello frente al espejo. Mi reflejo me miraba con una mezcla de extrañeza y nostalgia. ¿Quién era esta mujer que no reconocía del todo? Fue entonces cuando escuché la puerta de entrada abrirse. El sonido me sobresaltó. Pensé que había cerrado con llave. Salí del baño aún con el cabello mojado y los pies descalzos, y me encontré cara a cara con él. De pie en el pasillo. Con un ramo de flores en la mano. Se detuvo en seco al verme. Y yo, al verlo, también. El silencio entre nosotros era denso. El vapor del baño aún flotaba en el aire. Ninguno hablaba. Él bajó lentamente la vista hasta mi hombro desnudo, pero no más allá. Luego alzó la mirada nuevamente y murmuró una disculpa. Dijo que había confundido las casas. Que la floristería se había equivocado de dirección. Que no quería incomodar. Le creí, pero también supe que no todo era cierto. No pasa nada, dije casi en un susurro. Él asintió, dejó las flores sobre la consola de la entrada y se fue sin más palabras. Yo me quedé inmóvil con el corazón en la garganta y las piernas temblorosas. El ramo olía a lirios y algo cítrico que no supe identificar. Esa noche no cené. Solo caminé por la casa, tocando los muebles como si fueran extraños. Me senté en el borde de la cama con el ramo entre las manos. No lo puse en agua. Tampoco lo tiré. Solo lo sostuve durante mucho tiempo, como si fuera una prueba de algo que estaba empezando y que no sabía cómo detener. Y así me dormí. Con las flores al lado de la almohada. Y el pensamiento fijo en él. En cómo me había mirado.
en cómo yo no había desviado la mirada. Y en todo lo que eso por sí solo, ya significaba. La mañana siguiente llegó con una extraña mezcla de ansiedad y vacío. Me levanté más temprano de lo habitual, aunque había dormido poco y mal. Aún podía sentir el olor de las flores en mi habitación, a pesar de que las había dejado en la cocina, lejos del dormitorio. Todo en la casa me parecía cargado de una tensión nueva, como si las paredes hubieran registrado lo ocurrido la noche anterior. Me movía con torpeza, como si temiera que cada paso hiciera más ruido del necesario. Preparé café, pero no probé ni una gota. La taza quedó intacta sobre la mesa, mientras yo, sentada frente a ella, miraba por la ventana sin ver realmente nada. El vecino no se dejó ver en toda la mañana. Su casa permaneció cerrada, con las persianas bajas, sin señales de movimiento. Me asomé varias veces con disimulo, como si esperara verlo salir para comprobar que todo seguía en orden, que lo de anoche había sido un desliz sin consecuencias. Pero su ausencia solo hizo que la duda creciera más dentro de mí. Intenté distraerme con tareas domésticas. Barrí y lavé, ordené estantes que no tocaba desde hacía meses. Cada movimiento tenía una energía excesiva, como si buscara, en el esfuerzo físico, una forma de expulsar lo que sentía. Pero el recuerdo de su mirada en el pasillo, la forma en que me sostuvo la vista sin bajar los ojos, regresaba una y otra vez. Era como si se hubiera alojado en mi cuerpo como una semilla que no podía dejar de germinar. A media tarde decidí salir a caminar. Me puse una chaqueta ligera y recorrí las calles del barrio con pasos lentos, sin rumbo claro. Necesitaba aire, necesitaba distancia. Pasé frente a la panadería donde solíamos comprar con mi esposo los domingos por la mañana. La señora que atendía me saludó con amabilidad. Compré un pan que no necesitaba, solo por no parecer extraña. Seguí caminando, intentando ubicarme dentro de mi vida como si fuera una pieza que ya no encajaba. Volví a casa cuando el cielo comenzaba a tornarse naranja. Al llegar, encontré un pequeño sobre en el buzón. No tenía nombre ni dirección. Lo abrí allí mismo, de pie, con las llaves aún en la mano. Dentro había una nota escrita con letra apretada y sobria: no fue mi intención incomodarte. No volverá a pasar. Si necesitas algo, estaré en casa. No había firma, pero no la necesitaba. Sabía perfectamente de quién era. Leí la nota varias veces antes de entrar. No sabía si sentir alivio, decepción o rabia. Tal vez todo junto. Lo cierto es que sus palabras tan medidas, tan contenidas, tenían un efecto contradictorio. Por un lado me tranquilizaban, él no iba a forzar nada. Pero por otro lado, esa misma contención me dolía. Porque no quería que todo se redujera a un no volverá a pasar. Esa noche cené sola frente al televisor. Algo ligero, sin sabor. Las noticias hablaban de economía, de política, de fútbol. Nada de eso me importaba. Sentía como si el mundo entero siguiera avanzando mientras yo me hundía en una pausa sin salida. Me dormí temprano, pero no descansé. Al día siguiente decidí ocuparme del jardín, que había descuidado durante semanas. Me puse los guantes, preparé la tierra, corté ramas secas. El trabajo manual siempre me ayudaba a pensar, o más bien, a dejar de pensar. Me concentré en el aroma de la tierra mojada, en el crujido de las ramas, en el calor del sol sobre mi espalda. Cerca del mediodía, lo vi salir de su casa. Iba vestido de forma informal, con jeans y una camiseta oscura. Llevaba un paquete bajo el brazo y las llaves en la mano. Cerró la puerta con calma y se dirigió a su auto. Lo observé desde el jardín, fingiendo estar ocupada con una maceta. Él notó mi presencia, claro, pero no se acercó. Solo levantó la mano en un gesto breve, casi automático. Yo hice lo mismo, sin sonreír. Se subió al coche y se fue. El rugido del motor alejándose me dejó un eco en el pecho que no supe cómo interpretar. Me senté en el banco del jardín, con los guantes aún puestos, y me dejé llevar por una sensación difícil de describir. Era una mezcla de alivio y desilusión. Como si esperara que se acercara, que dijera algo más.
Y al mismo tiempo sabía que no debía desearlo. Las horas pasaron sin sentido. Leí, ordené algunos cajones, respondí mensajes sin importancia. Mi esposo me escribió por la tarde preguntando cómo estaba todo. Respondí con frases cortas, sin mucho entusiasmo. Él me dijo que aún le quedaban 2 días fuera. Que la reunión había ido bien. Que había mucho por hacer. Apagué el teléfono sin responder. Esa noche decidí darme un baño largo. Encendí una vela, puse música suave, me sumergí en el agua caliente y cerré los ojos. Quise pensar en otras cosas. En mi hija. En el viaje que habíamos planeado y nunca hicimos. En los libros que solía leer cuando tenía tiempo para mí. Pero, inevitablemente, volví a él. A su nota. A su mirada. A la presencia que había llenado mi casa por unos segundos y que ahora se sentía más fuerte en su ausencia. Dormí mal otra vez. Soñé con pasillos interminables, con puertas que se abrían solas, con voces que no reconocía. Me desperté empapada en sudor, con el corazón acelerado. Ya no era solo curiosidad lo que sentía. Era otra cosa. Una necesidad de recuperar algo que no sabía que había perdido. Algo que iba más allá de él. Que tenía que ver conmigo. Con quién era antes. Con quién quería volver a ser. A la mañana siguiente, cuando fui a buscar el diario al jardín, encontré un pequeño paquete envuelto en papel craft sin remitente. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había un libro. Una edición antigua de un poemario que había mencionado en voz alta días atrás mientras hablaba conmigo misma en el jardín. ¿Él me había escuchado? No lo había dicho para nadie. Solo lo pensé en voz alta. Abrí el libro y encontré un marcador en una página específica. El poema estaba subrayado con lápiz. Hay gestos que no necesitan cuerpos. Solo miradas que tiemblan al encontrarse. Cerré el libro con lentitud. Me senté en el escalón de la entrada, con el sol dándome en el rostro, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo, pero no con dolor. Con una mezcla de miedo, sí, pero también con una esperanza callada. Algo se estaba transformando. Algo había comenzado. Y yo ya no sabía si quería detenerlo. El día comenzó como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí ya nada era igual. El libro seguía sobre la mesa de la cocina, abierto en la misma página donde lo había dejado. Me levanté, preparé café, miré por la ventana como siempre, pero sentía que todo lo que hacía llevaba una segunda intención, como si incluso mis movimientos más simples fueran vigilados por una conciencia nueva que no me dejaba en paz. La casa seguía en silencio. El reloj marcaba las 8, pero yo ya llevaba más de 1 hora despierta. No había noticias de él, ninguna señal. Ni una nota, ni un gesto, ni una sombra al otro lado del jardín. Y sin embargo su presencia era tan constante como la mía. Me preguntaba si él también pensaba en mí, si recordaba mi rostro cada vez que pasaba por la cocina, si su mirada se desviaba a mi ventana con la misma ansiedad que yo sentía al mirar la suya. Decidí salir a caminar, como si eso pudiera arrancarme la sensación de estar atrapada en un laberinto invisible. Me puse una chaqueta ligera y cerré la puerta con más fuerza de la necesaria. El barrio estaba tranquilo, con ese murmullo suave de una mañana sin sobresaltos. Los árboles lanzaban sombras oblicuas sobre las aceras, el panadero colocaba las bandejas en la vitrina, un par de niños caminaban hacia la escuela con mochilas más grandes que sus espaldas. Pero yo no estaba ahí. No del todo. En mi cabeza las escenas se repetían como un bucle. La puerta entreabierta. Él de pie con las flores. Mi cuerpo envuelto en una toalla. El vapor. El silencio. Y esa mirada que no era la de un vecino. Era otra cosa. Una forma de verme que hacía años no experimentaba. Como si me mirara por dentro. Como si reconociera algo que yo misma había olvidado. Volví a casa 1 hora más tarde. Al acercarme a la entrada, noté que la puerta lateral de su casa estaba abierta. Dudé por un momento.
Sentí un impulso extraño de acercarme, de asomarme, de decir algo. Cualquier cosa. Pero no lo hice. Crucé el jardín sin mirar y entré directamente. La cocina olía a tostadas y café frío. Me senté frente al libro y lo cerré con suavidad, como si necesitara ponerle un punto final a algo que aún no había comenzado. Intenté leer otra cosa, escribir una lista de compras, ordenar un armario. Pero todo me parecía ridículo, superficial, una distracción sin sentido. A media tarde decidí ir al supermercado. No por necesidad real, sino porque sentía que debía salir, moverme, respirar otro aire. Mientras elegía algunas frutas, lo vi entrar. Llevaba una bolsa de tela, se movía con calma, con esa seguridad sin arrogancia que tanto lo caracterizaba. Fingí no verlo, aunque sentí que él me había visto de inmediato. Durante unos minutos, deambulamos por los mismos pasillos, como si siguiéramos una coreografía no ensayada. Nuestras miradas se cruzaban solo de reojo, pero el peso de su presencia era innegable. Cuando nos encontramos frente a la sección de vinos, fue inevitable. Él se detuvo a unos pasos, miró las etiquetas y luego giró levemente hacia mí. No soy experto, dijo en voz baja, casi un susurro, pero creo que este va bien con libros antiguos. No pude evitar sonreír. Fue una sonrisa tenue, casi involuntaria, pero sincera. Respondí con un gesto de cabeza y por un instante sentimos que el tiempo se detenía. Nadie más existía en ese pasillo, ni las botellas, ni los ruidos de fondo, ni los clientes con carritos llenos. Salimos casi al mismo tiempo. Caminamos lado a lado sin decir palabra, como si el silencio fuera un acuerdo tácito. Al llegar al estacionamiento, él se detuvo y buscó algo en su bolsa. Me extendió un pequeño sobre blanco. Es solo una tontería, dijo sin mirarme directamente. Puedes no abrirlo si no quieres. Asentí sin saber qué decir. Tomé el sobre y lo guardé en mi bolso. Luego, sin más, se despidió con una leve inclinación de cabeza y se fue. Volví a casa con las bolsas en la mano y un torbellino en el pecho. Dejé las compras sobre la encimera sin ordenarlas y subí directamente a mi habitación. Cerré la puerta, me senté en la cama y saqué el sobre. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada con un fragmento subrayado de un libro que no conocía. No es la cercanía lo que enciende el deseo. Es la ausencia que no se llena. Es el eco de una voz que no oímos, pero imaginamos. Sentí que las palabras me tocaban más de lo que deberían. Era como si alguien hubiera escrito eso para mí sobre mí. Lo doblé nuevamente y lo guardé entre las páginas del poemario anterior. Necesitaba tenerlo cerca. Pero también esconderlo. El resto del día pasó en una niebla suave. Ordené las compras, cociné algo sencillo, lavé ropa. Hice todo como si el mundo siguiera girando igual. Pero no era cierto. Nada era igual. Había algo latiendo entre las paredes, algo que no se veía, pero que empezaba a cambiarlo todo. Ya entrada la noche me senté en el sillón del salón con una manta sobre las piernas. La televisión encendida sin volumen. Las imágenes pasaban frente a mí como una secuencia ajena. En mi regazo, el libro. En mi pecho, un corazón que no sabía a dónde quería ir. Me quedé allí largo rato mirando sin ver, pensando sin claridad. Hasta que una idea se instaló en mí con una calma peligrosa. Tal vez esto no era una historia que pudiera controlar. Tal vez ya estaba ocurriendo, aunque intentara negarlo. Aunque dijera que no. Aunque cerrara todas las puertas. Y esa noche antes de dormir, lo acepté en silencio. No era amor. No era pasión. Era necesidad. De sentir. De ser. De volver a ser mirada. Aunque fuera solo por un momento. Aunque después doliera. Desperté con una sensación que no sabía si era ansiedad o excitación contenida. Había soñado con él. No recuerdo los detalles con claridad, pero sí la emoción, una mezcla de cercanía y peligro, de ternura y vértigo. Al abrir los ojos, aún sentía su voz susurrando palabras que no eran reales, pero se quedaban conmigo.
Me levanté con lentitud, tratando de estirar la vigilia como si pudiera evitar enfrentar el día que comenzaba. Mi esposo no había llamado la noche anterior. Revisé el teléfono sin esperar nada y no me equivoqué. Ningún mensaje, ningún audio, ni siquiera un emoticono. Lo habitual. Lo aceptado. Lo normalizado. Pero ya no era suficiente. No después de lo que se había despertado en mí. No después de que alguien me mirara como si realmente importara. Decidí vestirme con más cuidado que de costumbre. No por él. Ni por nadie en particular. Lo hice por mí. Me puse un vestido que hacía tiempo no usaba, uno que solía guardar para ocasiones especiales, aunque hacía años que no se presentaban. Me pinté los labios de un tono suave, me dejé el cabello suelto, y al mirarme al espejo, no me reconocí del todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi. Salí al jardín con la excusa de revisar el rosal. No era necesario, pero lo hice de todos modos. Cualquier pretexto era válido para estar allí afuera, por si él pasaba, por si salía, por si, casualmente, nuestras miradas volvían a encontrarse. Me odié un poco por eso. Por buscarlo así. Por desearlo con esa intensidad silenciosa. Pero más me odiaba cuando fingía que no pasaba nada. Y entonces lo vi. Apareció desde la parte trasera de su casa, cargando una caja. Iba en camiseta, con las mangas arremangadas y el cabello ligeramente desordenado. Al notar mi presencia, se detuvo unos segundos. No hubo palabras. Solo una mirada sostenida. Una que decía mucho más que cualquier conversación. Después continuó su camino hacia su auto, puso la caja en el maletero y cerró con calma. Yo me incliné hacia el rosal fingiendo concentración, pero cada fibra de mi cuerpo estaba pendiente de él. Escuchaba sus pasos, el crujido de la grava bajo sus zapatos, el leve zumbido de las llaves en su mano. Cuando pasó junto a la reja que dividía nuestros jardines, se detuvo brevemente. «Hoy hace buen día para sentarse afuera», dijo sin mirarme directamente. Asentí sin responder. Sentí que si decía una palabra, toda mi fachada se desmoronaría. Él continuó su camino hacia la puerta principal de su casa y desapareció tras ella. Pasaron unos minutos hasta que mi respiración volvió a la normalidad. Entré a la casa, cerré las ventanas, me serví agua fría. No entendía cómo un simple intercambio podía alterar tanto mi ritmo. Pero lo hacía. A media tarde estaba en la cocina preparándote cuando escuché un leve golpe en la puerta lateral. No era la principal. Era esa puerta que casi nunca usábamos, la que da al patio trasero. Me asomé y lo vi allí, parado, con un sobre en la mano. «Te traje esto». Lo encontré entre mis papeles. «Creo que te pertenece». Me lo entregó sin entrar. Su mano rozó la mía al hacerlo, y ese contacto breve bastó para que algo se encendiera dentro de mí. Abrí el sobre después de que se fue. Dentro había una fotografía antigua. Una copia de una imagen de la calle tomada desde algún ángulo extraño, donde yo aparecía regando las plantas distraída, de perfil. No era invasiva. Parecía casual. Pero me sorprendió. No había nota ni explicación. Solo la imagen. Pasé el resto de la tarde mirando la fotografía. Había algo inquietante y al mismo tiempo hermoso en ser vista de esa manera. Como si alguien hubiera capturado un momento en que yo no me protegía, en que simplemente era. Sentí un nudo en el estómago. Un nudo que mezclaba deseo, nostalgia, confusión. Decidí caminar hasta su casa. No tenía una excusa concreta, pero necesitaba hablar. No podía seguir acumulando esa tensión dentro de mí. Al llegar a su puerta, dudé. Estuve a punto de dar la vuelta. Pero él abrió antes de que pudiera decidirlo. Como si me hubiera estado esperando. ¿Quieres pasar?, preguntó. Entré sin decir nada. Su casa era sencilla, luminosa, con libros apilados en esquinas, un par de tazas sobre la mesa, y una ventana abierta que dejaba entrar el aire de la tarde. Nos sentamos frente a frente con un té entre las manos,
y el silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Hablamos poco. De cosas superficiales. Libros, música, viajes que nunca hicimos. No tocamos el tema que realmente flotaba entre nosotros. Pero estaba allí en cada pausa, en cada mirada sostenida más de lo necesario. En un momento él se levantó para buscar algo en la cocina. Cuando regresó me tendió una hoja con un poema escrito a mano. Me dijo que lo había leído y le había hecho pensar en mí. Lo tomé sin leerlo de inmediato. Solo lo sostuve. Como se sostiene algo frágil que no se está seguro de merecer. Hubo un silencio largo. Me puse de pie. Me acerqué a la puerta. Él también se levantó. Nos miramos. No había más palabras que decir. No eran necesarias. We kissed. Fue breve. Fue inevitable. Fue suficiente para que todo cambiara. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta mi casa como si la distancia fuera más larga de lo que realmente era. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. No por miedo, sino por todo lo que ese beso significaba. Por todo lo que abría. Y todo lo que cerraba. Me miré en el espejo del pasillo. Tenía las mejillas encendidas, los labios apenas entreabiertos, los ojos brillantes. No era la misma mujer que había despertado esa mañana. Algo en mí había vuelto a la vida. No dormí esa noche. Me quedé en la sala, con la lámpara encendida y el poema sobre las piernas. Lo leí muchas veces. No entendía del todo sus versos, pero sentía que cada palabra hablaba de mí. De lo que era. De lo que no me atrevía a ser. Y entonces supe que no había marcha atrás. Que aunque quisiera, aunque lo intentara, ya no era la misma. Porque había sido vista. Porque había sido tocada, no solo en la piel, sino en lo más profundo de lo que quedaba de mí. Me desperté antes de que saliera el sol. No fue por el ruido, ni por el calor, ni por alguna pesadilla. Simplemente abrí los ojos de golpe, como si mi cuerpo ya no necesitara descansar más. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por el resplandor azuloso del reloj digital en la mesita de noche. No había sonidos, ni movimiento, ni vibraciones del teléfono. Nada. Solo yo y el silencio. Me senté en la cama con lentitud. El beso del día anterior aún estaba tan presente como si acabara de suceder. No me lo sacaba de la piel, ni de la mente. Lo repasaba una y otra vez, la forma en que nuestros rostros se acercaron sin palabras, el leve temblor de su respiración, mis labios buscando algo que no sabían si tenían derecho a encontrar. No fue largo. No fue intenso. Fue todo lo que necesitaba para entender que ya no había marcha atrás. El resto del mundo seguía dormido y sin embargo, yo sentía que algo dentro de mí se había despertado para siempre. Bajé a la cocina, preparé café y me lo tomé sin azúcar, de pie, mirando por la ventana. El cielo aún estaba oscuro, pero el aire ya olía a mañana. La taza estaba caliente entre mis manos, pero por dentro tenía frío. Un frío distinto. No físico, sino existencial. Una mezcla de incertidumbre y expectativa que me sostenía en vilo, como si algo estuviera a punto de suceder. Pasaron las horas. Ordené un poco la casa, limpié la terraza, doblé ropa que no necesitaba doblar. Me mantenía ocupada solo para no pensar demasiado. Pero pensar era inevitable. Cada rincón me lo recordaba. Cada vez que cruzaba el pasillo, sentía la ausencia de mi esposo como un espacio físico. Una silla vacía. Un plato sin tocar. Una cama que no pesaba lo mismo cuando estaba sola. Pensé en escribirle, decirle algo. Un simple ¿cómo estás?, aunque fuera fingido. Pero no lo hice. No quería que su respuesta mecánica borrara lo que estaba sintiendo. No quería volver a esa versión de mí que preguntaba por costumbre y recibía silencios disfrazados de frases cortas. Cerca del mediodía, me senté en el jardín con un cuaderno y un bolígrafo. No suelo escribir, pero sentía la necesidad de volcar lo que tenía dentro.
Empecé con frases sueltas, ideas sueltas, fue un error, fue necesario, no sé quién soy ahora. Pero no encontré una forma clara de ordenar nada. Las palabras no me bastaban. A media tarde, mientras regaba las plantas, lo vi aparecer por la parte trasera de su casa. Estaba vestido con ropa de trabajo como si viniera de cargar cosas o mover muebles. Tenía el rostro cansado, pero al mismo tiempo sereno. Me saludó con un gesto breve. Nada más. Ninguna palabra. Y sin embargo ese pequeño movimiento bastó para encender algo dentro de mí. Después de un rato se acercó. No cruzó la reja, solo se apoyó en su lado, como si supiera que cualquier paso más allá era una línea peligrosa. Salgo de viaje mañana, dijo sin rodeos. 2 días. Solo para cerrar unas cosas. No supe qué responder. Lo miré con una mezcla de sorpresa y desilusión. Él pareció notar mi incomodidad y añadió. Solo quería que lo supieras. Asentí. No podía hacer otra cosa. Volvió a su casa sin esperar respuesta. Yo me quedé allí, quieta, con la regadera en la mano y la mente dando vueltas. ¿Era un adiós? ¿Una pausa? ¿Una forma de alejarse antes de que todo se saliera de control? El resto del día fue un vaivén de emociones. Por momentos quería correr tras él, decirle que no se fuera, que yo tampoco sabía qué estaba haciendo, pero que no quería perder lo poco que habíamos compartido. Por otros deseaba que se marchara y así poder volver a mi vida, a mi rutina, a esa zona cómoda donde no sentía, pero tampoco sufría. Por la noche recibí un mensaje de mi esposo. Me decía que regresaría un día antes. Que ya tenía el billete. Que me avisaría la hora exacta en la mañana. Le respondí con un simple ok. Nada más. No sabía qué decir. No tenía palabras para cubrir el abismo que se había abierto entre nosotros, ni mentiras suficientes para maquillar lo que estaba viviendo. Cenaba en silencio cuando sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba visitas. Al abrir la puerta, lo vi allí. Con el cabello ligeramente mojado, como si acabara de salir de la ducha. Vestía una camisa clara y jeans oscuros. En la mano, una pequeña caja de cartón. Solo vine a dejarte esto, dijo extendiéndola. La tomé sin hablar. Él no entró. Solo me miró unos segundos y añadió. No espero nada. Solo quería verte antes de irme. Asentí otra vez. La garganta me ardía, pero no sabía cómo usarla. Él se dio media vuelta y se fue. Cerré la puerta con lentitud. Llevé la caja a la mesa y la abrí. Dentro había una taza blanca simple con una frase escrita a mano con marcador negro, gracias por existir cerca. Me senté. La sostuve entre las manos, vacía pero pesada. Y entendí. Que no era un juego. Que no era un escape. Que alguien me había visto en mi forma más cotidiana y aún así, había decidido agradecer mi presencia. Esa noche no dormí. Guardé la taza en el estante más alto, lejos de la vista. No quería explicaciones. No quería preguntas. Solo quería recordarla cuando estuviera sola, cuando todo volviera a parecer una ilusión. Y mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, comprendí que la calma anterior ya no volvería. Porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí tenía vida propia. Y aunque doliera, aunque implicara consecuencias, no podía renunciar a sentir. No esta vez. Me desperté con la luz tenue del amanecer entrando por las cortinas entreabiertas. La casa estaba en silencio, como si supiera que algo en mí había cambiado durante la noche. No fue un sueño agitado, ni una revelación repentina. Fue más bien una certeza que había madurado en la oscuridad, ya no podía seguir fingiendo. No podía mirar a mi esposo a los ojos y actuar como si el mundo siguiera igual. Porque no lo estaba. Y yo tampoco. Me levanté despacio como si cada paso que daba me llevara más lejos de la versión de mí misma que él conocía. Fui a la cocina, preparé café, y me senté frente a la ventana.
Afuera, los árboles apenas se movían con el viento, y el cielo comenzaba a teñirse de azul pálido. Era una mañana hermosa, serena. Pero por dentro, yo era un río que ya no encontraba su cauce. Recordé sus palabras de la noche anterior. No espero nada. Solo quería verte antes de irme. Tan simples. Tan limpias. Y sin embargo se quedaron en mi pecho como una vibración constante. No sabía cuándo volvería. No sabía si volvería. Pero lo cierto era que incluso en su ausencia, su presencia era más real que la de mi propio esposo. Él llegaría hoy. Me lo había confirmado en un mensaje seco funcional. Aterrizo a las 5:30. Nos vemos en casa. No hubo signo de exclamación, ni palabras cálidas. Solo logística. Solo horarios. Así se había vuelto nuestra relación, una lista de pendientes, un calendario compartido, una colección de frases que podían decirse sin levantar la mirada. Pasé el resto de la mañana en un estado de suspensión. Ordené la casa por inercia, pasé un trapo sobre superficies ya limpias, y me cambié de ropa 3 veces sin decidirme por ninguna. Al final, me puse un conjunto cómodo pero cuidado. No para él. No para el vecino. Para mí. Porque había algo nuevo en mi forma de estar. Un deseo de habitarme con más intención. De no seguir apagándome poco a poco. Cuando el reloj marcó las 5, encendí el horno para calentar el pan, puse la mesa con 2 platos y 2 copas de vino. No porque me hiciera ilusión la cena. Sino porque los gestos familiares ayudaban a sostener la estructura. Como si al simular una normalidad, pudiera engañar al tiempo. Pero ya no era posible. Yo misma ya no me creía ese teatro. A las 5:30 en punto, escuché el motor del coche. Mi cuerpo se tensó. Me paré junto a la ventana y lo vi bajar con su maleta, caminar hacia la puerta con la misma expresión de siempre. Ni ansiedad, ni entusiasmo. Solo rutina. Solo regreso. Entró con una sonrisa rápida y un beso en la mejilla. Me preguntó si todo había estado bien. Le dije que sí. No preguntó más. No notó la taza nueva en el estante, ni el libro cambiado de sitio, ni las flores secas que aún estaban en la esquina de la mesa. Se sentó en el sofá, se quitó los zapatos y me pidió un vaso de agua. Cenamos en silencio con la televisión encendida como excusa para no hablar. Él comía con rapidez, mientras yo apenas tocaba el plato. Cada vez que lo miraba, intentaba buscar algo. Alguna señal de vida. Algún gesto que me recordara porque un día lo elegí. Pero solo encontraba un rostro conocido, sin matices, sin preguntas. Y eso dolía más que cualquier discusión. Después de cenar, fue al dormitorio a deshacer su maleta. Yo me quedé en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, secando vasos que no habíamos usado. Mi mente era un torbellino de pensamientos. Quería gritar. Quería llorar. Quería correr hacia la casa de al lado, aunque estuviera vacía, solo para oler su ausencia. Solo para recordar que hubo un momento en que me sentí viva. Cuando subí, él ya estaba acostado, leyendo las noticias en el teléfono. Me metí en la cama sin hablar. Apagué la luz de mi lado. Él tardó unos minutos más. Después, el silencio lo llenó todo. No pude dormir. Me giré una y otra vez, buscando una posición cómoda, pero ninguna lo era. Mi cuerpo estaba inquieto. Mi corazón, peor. Así que me levanté. Bajé las escaleras en silencio, tomé una manta del sofá y me senté en la terraza trasera, con la mirada perdida en la oscuridad. El cielo estaba despejado. Las estrellas inmóviles. El aire tenía el aroma de la noche recién abierta. Y allí sola, con los pies descalzos sobre las baldosas frías, me permití sentir. No culpa. No vergüenza. Solo tristeza. Y deseo. Y esa mezcla insoportable de querer volver atrás, y al mismo tiempo avanzar sin mirar. Pensé en la taza. En el sobre con el poema.
En la fotografía. En el roce de sus dedos. En ese beso que no fue un accidente. Fue elección. Fue complicidad. Fue decisión. Y entonces, sin pensarlo más, me levanté, crucé el jardín y salí por la puerta lateral. Caminé hasta la reja que separaba nuestros patios. Allí, frente a la casa silenciosa, con las luces apagadas, dije en voz baja lo que no me había atrevido a decir nunca: te extraño. No hubo respuesta. Solo el murmullo del viento entre los árboles. Pero al decirlo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. Como si la verdad, por pequeña que fuera, tuviera el poder de ordenar el caos. Volví a casa despacio, como si cada paso marcara una despedida. No sabía si él volvería. No sabía si yo me atrevería a buscarlo de nuevo. Pero sí sabía que pasara lo que pasara, ya no podía seguir ignorando lo que había en mí. Al entrar, dejé la puerta entreabierta. No por él. Por mí. Porque a veces dejar entrar el aire es el primer paso para volver a respirar. Porque aunque todo lo demás se caiga, lo que una siente, si es verdadero, permanece. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo. Sino por honestidad. Porque al menos allí, entre las sombras, podía seguir siendo la mujer que ya no quería esconderse. La que se había visto al espejo, al fin, y había decidido no mirar para otro lado. Aunque costara. Aunque doliera. Aunque aún no supiera cómo terminaría esta historia. El amanecer me encontró sentada en el mismo lugar donde me había quedado dormida, envuelta en la manta del sofá, con el cuerpo entumecido por la postura y el corazón aún más cansado. La casa estaba en silencio. Aún no había movimiento arriba, lo que significaba que él seguía dormido, ajeno a todo lo que me sucedía por dentro. Me incorporé con lentitud, estiré los brazos, me recogí el cabello y me preparé un café sin ruido, casi como si no quisiera despertar a nadie, ni siquiera a mí misma. La taza caliente entre mis manos no ofrecía el consuelo que esperaba. Era una mañana cualquiera, pero también era distinta. Había cruzado un umbral interno, y aunque nadie más lo supiera, yo sí. No era culpa lo que sentía, ni siquiera remordimiento. Era una forma extraña de duelo. Como si hubiera perdido algo que no podía nombrar. Subí las escaleras despacio, sin hacer crujir los escalones, y entré al dormitorio. Él aún dormía, de lado, con una pierna fuera de la sábana. Lo observé unos segundos. Su respiración era lenta y profunda, el gesto tranquilo. Me pregunté si soñaba con algo. Si alguna vez soñaba conmigo. No con la mujer que tenía enfrente cada día, sino con quien fui antes. La que reía con facilidad, la que lo esperaba con ilusión. La que creía que el amor podía bastar. Esa mujer ya no estaba. O no del todo. Tomé ropa limpia y me duché en silencio. El agua cayó sobre mi cuerpo como una cortina tibia que no arrastraba nada. No lavaba la tristeza ni la duda, ni ese nudo que crecía en mi estómago desde hacía semanas. Me vestí con lo primero que encontré y bajé al jardín. El aire de la mañana estaba fresco y olía a tierra mojada. Me senté en el banco junto al rosal y me quedé allí, mirando sin ver, escuchando sin oír. Pasaron unos minutos antes de que escuchara la puerta principal abrirse. Mi esposo salió, ya vestido, con el celular en la mano. Me saludó con un buenos días distraído y se sentó en la mesa del porche. No preguntó por qué no había dormido arriba, ni por qué tenía los ojos hinchados. Solo revisaba sus correos con la taza de café que se había servido él mismo. Hoy tengo una videollamada con los de Argentina, comentó como quien menciona el clima. Asentí sin decir nada. ¿Puedes salir por la tarde? Así tengo silencio en la casa. ¿Puedes salir? Esa forma de pedir sin preguntar, de organizarme la agenda sin considerar que tal vez tenía otros planes. Como si mi tiempo no le perteneciera pero tampoco me perteneciera a mí. Era la misma lógica de siempre, yo estaba ahí para acomodarme a su mundo. Y hasta ahora, lo había hecho sin pensar. Sí, respondí. Pero esta vez mi voz sonó distinta, más seca. Él no lo notó.
Terminó su café, me dio un beso rápido en la cabeza, y volvió a entrar. Me quedé sola otra vez, pero esa soledad era preferible a su compañía distante. Decidí caminar. No sabía a dónde ir, pero necesitaba estar lejos aunque fuera por un rato. Tomé las llaves, el bolso y salí sin rumbo fijo. Anduve por calles que conocía de memoria, pero que parecían nuevas bajo la luz de esa mañana incierta. Me detuve frente al parque en un banco observando a los niños jugar, a las madres distraídas en sus teléfonos, a los perros correr libres. Sentí una punzada. No de envidia, ni de nostalgia. Era otra cosa. Un recordatorio de que la vida sigue, aunque una se quede detenida. Que el mundo no espera a que nadie se aclare. Saqué el celular. Tenía un solo mensaje, uno antiguo aún sin borrar. El que él me había escrito antes de irse: gracias por existir cerca. Lo volví a leer como si fuera la primera vez. Y otra más. Como si esas palabras tuvieran el poder de reconstruir algo en mí que se había deshecho en silencio. Volví a casa al mediodía. Él estaba en la videollamada, hablando en voz alta desde el despacho. Me asomé solo para confirmar que estaba ocupado y subí al dormitorio. Abrí el cajón donde guardaba mis agendas viejas y comencé a buscar, sin saber exactamente qué. Encontré papeles antiguos, entradas de cine, notas suyas de hace años. Pequeños fragmentos de una historia que había sido feliz, pero que ya no era la mía. Me detuve en una hoja donde él me había escrito: volvamos a elegirnos cada día. Lo leí varias veces. ¿Volvamos cuando dejamos de hacerlo? Volví a bajar cuando escuché que terminaba la llamada. Estaba en la cocina, sirviéndose algo. Me preguntó si quería salir a cenar esa noche. Era su forma de compensar el silencio, de mantener las apariencias. Le dije que no. Que me dolía la cabeza. No era mentira. Me dolía de tanto pensar. Bueno, como quieras, dijo sin insistir. Me ofreció una pastilla, me besó la frente y volvió a su computadora. Me senté en el comedor. El reloj avanzaba lento, como si cada minuto pesara más que el anterior. Pensé en ir a su casa. Aunque estuviera vacía. Aunque supiera que él no estaba. Necesitaba ese espacio. Necesitaba ese silencio distinto. Esa ausencia que al menos significaba algo. Tomé la llave que aún conservaba. La que él había dejado sin explicaciones. Caminé hasta su puerta como tantas otras veces y entré. La casa estaba en penumbra, con el aire cerrado pero familiar. Me senté en su sofá, respiré hondo y sentí como algo dentro de mí se aflojaba. Un nudo que ya no podía sostener. Allí, en ese silencio elegido, lloré por primera vez. No de tristeza. No de arrepentimiento. Lloré por todo lo que no había dicho. Por todo lo que había callado. Por todo lo que dejé de ser para que el otro estuviera cómodo. Y al salir con los ojos aún húmedos, supe que algo había cambiado. No tenía respuestas. No tenía un plan. Pero sí una certeza: no podía seguir viviendo en pausa. No podía seguir siendo la mujer que esperaba. Pasamos la noche juntos. No en su cama, no en su cuerpo. En su ausencia. En su espacio. En su forma de verme incluso sin estar. Y eso fue suficiente. Para decidir. Para seguir. Para saber, al fin, que la historia ya no podía escribirse con los mismos renglones torcidos de antes. Desperté con la luz del sol entrando de lleno por la ventana del dormitorio. No recordaba haber cerrado las cortinas la noche anterior, y tampoco recordaba en qué momento exacto me había quedado dormida. La casa estaba en silencio, pero distinto al de otras veces. Era un silencio más denso, más completo, como si la noche hubiera terminado de sellar algo en su interior. Me levanté con lentitud, el cuerpo entumecido por haber dormido mal, pero con una extraña ligereza en el pecho. No era paz. No era alivio. Pero sí una forma de claridad.
Como si al fin las piezas del rompecabezas hubieran dejado de forcejear entre sí y simplemente hubieran aceptado que no encajaban. Mi esposo ya no estaba en la cama. El lado donde duerme estaba frío, sin huellas. Bajé las escaleras en silencio y lo encontré en la cocina, vestido con el abrigo colgado en el brazo y las llaves en la mano. Me saludó con una sonrisa ligera y dijo que tenía reuniones durante todo el día, que no sabía a qué hora volvería. Lo escuché como si fuera un eco de otro tiempo. Asentí. No hice preguntas. No pedí detalles. Solo lo vi salir y cerrar la puerta, dejando atrás un vacío familiar. Desayuné con lentitud, sin encender la televisión, sin revisar el celular. No tenía ganas de distraerme de nada. Quería estar presente aunque doliera. Aunque la cabeza siguiera reproduciendo escenas que ya no podía modificar. Me senté frente a la ventana. Desde allí se veía su casa. Cerrada. Silenciosa. Como había estado desde su partida. Aún conservaba su llave aunque no sabía si tenía sentido seguir guardándola. Pero no podía deshacerme de ella. Era un objeto pequeño e insignificante, pero con un peso desproporcionado. En esa llave estaban encerradas todas las veces que me sentí vista, deseada, entendida. Era, en cierto modo, una prueba de que no había imaginado nada. Pensé en escribirle. Solo unas líneas. Estoy bien, te extraño, ¿cuándo vuelves? Pero no lo hice. No por orgullo. Ni por miedo. No lo hice porque entendí que no necesitaba una respuesta inmediata. Que no era una conversación lo que necesitaba. Era encontrarme en el reflejo de lo que había vivido. A media mañana decidí salir a caminar. Me puse un abrigo liviano, gafas oscuras y tomé mi bolso con la intención de ir al mercado. No por necesidad, sino porque necesitaba mezclarme con el ruido de la vida. Con los otros. Con la rutina de quienes no sabían nada de mí. El aire afuera estaba tibio, el sol se colaba entre las hojas de los árboles, y el mundo seguía su curso. Gente paseando perros, niños corriendo, ancianos conversando en los bancos. Todo seguía como si nada. Y eso era lo que más dolía. El mundo no se detenía aunque yo sintiera que por dentro todo había cambiado. Compré algunas verduras, pan fresco y pasé por la floristería. Casi sin pensar, elegí un pequeño ramo de jazmines. Eran sencillos, blancos, con un aroma suave. Los mismos que solía poner en la entrada cuando intentaba crear una atmósfera distinta en casa. Esa costumbre que poco a poco había ido desapareciendo. Volví a ella sin saber por qué. Al llegar, coloqué los jazmines en un florero pequeño y los puse en la mesa del comedor. Luego, sin quitarme el abrigo, me senté frente a ellos y los observé largo rato. Me obligué a quedarme ahí, sin moverme, enfrentando el símbolo de esa elección. No eran para él. No eran para el otro. Eran para mí. Porque necesitaba recordar que también era capaz de cuidarme, de regalarme algo, de volver a empezar. Después del almuerzo subí al desván. Hacía mucho que no lo visitaba. Era un espacio pequeño, polvoriento, lleno de cajas apiladas con recuerdos dormidos. Comencé a abrir una por una. Fotografías antiguas, cartas, adornos de otras épocas. Entre todo eso encontré un cuaderno de tapas duras, con mi caligrafía de hace años. Era un diario. Mi diario. De cuando recién me había casado. Lo abrí con cautela, como quien abre una herida ya cerrada. Las primeras páginas estaban llenas de entusiasmo. Palabras dulces, pequeñas anécdotas, ilusiones. Luego, poco a poco, los párrafos se acortaban, se volvían más rutinarios, más neutros. Hasta que, sin darme cuenta, el diario simplemente dejaba de escribirse. Leí durante horas, sin notar cómo pasaba el tiempo. Me reencontré con una versión de mí que había olvidado. Una mujer que quería ser amada de forma activa, con detalles, con gestos, con presencia. Una mujer que daba sin medida, pero también pedía. Y comprendí con tristeza que había dejado de pedir hace mucho.
Que me acostumbré al silencio, al mínimo esfuerzo, a la ausencia constante. Cuando terminé, bajé el cuaderno conmigo. Lo dejé sobre la mesa, junto a los jazmines. No era casualidad. Esa mujer y estos días estaban conectados. Una buscaba y la otra había encontrado algo, aunque solo fuera por un momento, aunque ya no estuviera. A media tarde sonó el timbre. Me sobresalté. No esperaba visitas. Fui hasta la puerta y al abrirla me encontré con algo que no esperaba, un sobre pequeño, sin remitente, dejado sobre el felpudo. Nadie a la vista. Solo el sobre. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí de inmediato. Dentro había una hoja doblada con una nota breve. Estoy más cerca de lo que parece. Gracias por no cerrar del todo la puerta. No decía más. No había firma. Pero supe que era de él. Me senté. Sentí que el corazón se me encogía. No por la nota en sí, sino por lo que confirmaba, él aún pensaba en mí. A su manera. En su lenguaje discreto, pausado. Pero real. Y eso me bastaba. Guardé la hoja entre las páginas del diario antiguo. Allí, donde empezaba todo. Porque entendí que mi historia no era una sola. Que había sido muchas mujeres en una sola vida. Y que todas merecían ser escuchadas. Esa noche mi esposo volvió tarde. Me preguntó si había cenado. Dije que sí. Me habló del trabajo del tráfico de su jefe. Yo escuché en silencio. Asentí en los momentos adecuados. Pero mi mente estaba en otro lugar. No lejos. Solo más cerca de mí misma. Y así pasamos la noche. En una misma casa. Pero en mundos diferentes. Yo con mi cuaderno, mis flores y mi nota anónima. Él con sus reuniones, su agenda y su cama compartida. La diferencia era que por primera vez no me dolía. Porque había recuperado algo. No a él. Ni al otro. A mí. Y eso era al final del día, el mayor de los milagros. La última semana había sido como vivir en dos dimensiones paralelas. Por un lado, la vida cotidiana seguía su curso, el ruido de los platos, el sonido del agua al llenar la tetera, las llaves girando en la cerradura. Por el otro, en mi interior se había formado una cámara de silencio, una especie de refugio donde me observaba desde fuera, con una mezcla de extrañeza y claridad. Era como si una parte de mí hubiera tomado distancia de todo, incluso de mi propia rutina, y mirara cada gesto con una nitidez nueva. Mi esposo se comportaba como si nada hubiera cambiado. Desayunábamos en la misma mesa, compartíamos el mismo baño, cruzábamos frases sobre el supermercado o las facturas pendientes. Pero cada palabra era un eco lejano. Él no notaba la ausencia de mi mirada, ni el temblor leve en mis dedos al sostener una taza. No parecía percibir que algo en mí se había ido hace tiempo y que lo que quedaba era una presencia funcional, una compañera de escenario que repetía su papel con precisión pero sin alma. Una mañana, mientras él hablaba por teléfono en la cocina, escuché mi nombre en su conversación. No presté atención a los detalles, solo al tono. Era neutro como quien menciona una costumbre. No había amor ni ternura. Solo una descripción, ella está bien como siempre. Y esa frase me atravesó más que cualquier reproche. Como siempre. Una forma de decir predecible, contenida, fácil de llevar. Esa tarde salí sola. Caminé hasta el centro sin destino claro, solo por el impulso de respirar un aire distinto. Me detuve frente a una librería y entré. No buscaba nada en particular, pero mis manos se dirigieron a la sección de poesía. Tomé un libro pequeño, de tapas suaves, y lo abrí por una página al azar. Leí unas líneas que decían, a veces el hogar es el lugar donde dejamos de buscarnos. Cerré el libro con un nudo en la garganta y lo compré sin pensarlo. Al llegar a casa, encontré un sobre debajo del felpudo. El mismo papel blanco, la misma letra pulcra. Lo abrí con las manos frías y leí, no supe cómo quedarme.
Solo aprendí a mirar desde lejos. Pero aún estoy. No decía quién era, pero ya no hacía falta. Me senté en el sofá con la nota sobre las piernas. Miré alrededor, la sala limpia, la luz entrando por la ventana, el reloj marcando una hora que no importaba. Todo estaba igual que siempre. Y sin embargo, todo había cambiado. Volví a subir al desván. Busqué la caja donde guardaba cartas viejas, fotografías de mi infancia, dibujos de mi hija cuando era pequeña. Y entre todo eso encontré una carta que había escrito pero nunca envié. Era para mí. De mí. La había escrito hacía años, una noche en la que me sentía tan sola como ahora, pero aún no lo sabía del todo. La abrí y la leí. Querida, no olvides que fuiste muchas cosas antes de ser lo que otros esperan. No olvides cómo era reír con la boca llena, cómo dolía la verdad, cómo brillaban tus ojos cuando deseabas algo. No te acostumbres al gris. No apagues la voz que aún quiere hablar. Me quedé largo rato con la carta en las manos. No lloré. No lo necesitaba. Era una despedida y un abrazo al mismo tiempo. Era una forma de regresar a mí sin dramatismo, sin culpa. Solo con verdad. Cuando bajé, mi esposo ya estaba en casa. Me preguntó si quería salir a cenar. Dije que no. Me miró unos segundos como si intentara encontrar una explicación, pero no preguntó más. Subió a cambiarse y luego se fue solo. Yo me quedé con el libro nuevo, la nota, la carta vieja. 3 versiones de una misma historia. Encendí la radio. Una canción suave llenó el silencio de la casa. Me senté en la alfombra con las piernas cruzadas y cerré los ojos. Dejé que la música me envolviera. No pensaba en él. Ni en el otro. Pensaba en mí. En lo que vendría después. No tenía un plan. No sabía si habría un después con alguien. Pero sí sabía que no quería seguir siendo la mujer que esperaba. Ni la que se callaba. Ni la que se conformaba con migajas de atención. Más tarde, cuando el sol comenzaba a caer, abrí las ventanas. El aire fresco entró con olor a noche. Miré hacia su casa. Seguía vacía. Pero ya no dolía. Porque comprendí que el deseo también puede ser puente, pero no siempre es camino. La taza que me regaló seguía en la repisa. La bajé, la lavé con cuidado y la guardé en un cajón. No para esconderla. Para cuidarla. Para no verla todos los días y aún así saber que está allí. ¿Cómo lo vivido? ¿Cómo lo sentido? Mi esposo regresó tarde. No me preguntó por la cena. Ni por mí. Subió en silencio como si todo funcionara con automatismo. Me acosté un poco después sin decirle buenas noches. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no necesité imaginar otra vida para dormir en paz. Esa noche soñé conmigo misma, caminando por una calle abierta, con árboles a ambos lados y luz cayendo entre las hojas. En el sueño no esperaba a nadie. No buscaba a nadie. Solo caminaba. Y eso era suficiente.